Bienvenidas y bienvenidos. Este es un episodio más de Tangente Podcast. Mi nombre es Lucy Rodríguez y hoy voy a platicar con dos científicas más para otro episodio de La Diáspora Científica, parte de una serie que venimos trabajando ya hace varias semanas. Si no ha visto los episodios o no los ha escuchado, pues los puede encontrar ahí en nuestro canal de YouTube o en cualquier plataforma donde haga streaming si prefiere solo el audio. Y bueno, antes de empezar, permítanme recordarles que pronto vamos a estar de aniversario. Tenemos nuestra fiesta de segundo aniversario el 28 de marzo a partir de las 6 en el Casa Club GD, ¿así es? Sí, Casa Club GD en zona 10. Pueden encontrar más información, detalles sobre la dirección de este lugar, etcétera, en todas nuestras redes sociales. De verdad, hemos movido ahí esa invitación en Instagram, en Twitter, en TikTok. Así que si quieren asistir, más que bienvenidas y bienvenidos. El año pasado fue un fiestón, así que sería muy alegre encontrarles por ahí, saludarnos, brindar y celebrar que ya son 2 años de este, pues, su podcast de confianza. Así que por ahí les esperamos. Y bueno, empecemos la conversación. Entonces les presento a mis invitadas. Hoy están conmigo Natalia Ortiz, bienvenida. Gracias, Lucy. Y Mónica Orozco, bienvenida también. Muchas gracias, un gusto. Hoy tenemos un poquito de mix porque normalmente tenemos pues personas que se dedican a las ciencias duras, 2 personas que se dedican a ciencias duras, pero hoy tenemos ciencias sociales y ciencias duras también, que yo creo que se complementan muchísimo y es algo pues que cuando he hecho estos episodios de la diáspora, varias personas pues tanto de los organizadores como de la gente que comentan pues dicen que les gustaría conocer más cómo las ciencias sociales se complementan, ¿no? Y son parte también de esta comunidad de profesionales que está intentando devolver al país lo que van a aprender afuera. Entonces, quisiera arrancar la conversación contigo, Natalia. Cuéntanos un poquito acerca de tu carrera, qué es lo que estudiaste y qué te hizo buscar, pues, la sociología y qué oportunidades has ido encontrando en tu camino fuera del país. Gracias, Lucy. Bueno, yo es una historia muy curiosa de mi familia porque yo iba a estudiar otra carrera, a estudiar medicina. Y siendo estudiante de magisterio en Jalapa, que de hecho somos paisanas con Claycy, conocí a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la sede académica de Flaxo, que estaba realizando un programa de formación para estudiantes de magisterio sobre pedagogía de la participación. Y entonces fue un proceso de formación con estudiantes normalistas en metodología de la investigación, en historia, en política, y muchos de nuestros facilitadores eran del área de ciencias sociales, politólogos, pedagogos, internacionalistas. Y creo que uno de los temas que más nos generaba curiosidad a todos era, bueno, sabemos qué hace un pedagogo, un politólogo, pero ¿qué hace un sociólogo? Y varios chicos y chicas de 16, 17 años, bueno, pero ¿qué hace un sociólogo? Y yo me quedé mucho con esa inquietud, bueno, ¿qué se dedica a la sociología? Y entonces, al final de ese año, en 2007, yo llegué a mi casa y les dije a mis papás, ya no voy a estudiar medicina, voy a estudiar sociología. Y pues parte del proceso era, bueno, identificar, bueno, en dónde puedo estudiar la carrera. Y en ese momento solamente estaba en la Universidad del Valle, la licenciatura, y en la Universidad de San Carlos. Ahora, lamentablemente, solo está en la Universidad de San Carlos. Y entonces inicié el proceso de aplicación y me gradué de sociología. Parte de mi trabajo y enfoque ha sido en temas sobre migración, desarrollo y el Estado. Y en esa línea fue cuando comencé también a buscar otras oportunidades para estudiar un posgrado fuera. Y en medio de mi carrera fue que nos reencontramos con Claycy a través de Indeswa. Entonces, con el apoyo de Indeswa, apliqué antes de mi maestría a distintos procesos de formación y en 2021 fui a estudiar mi maestría en Gobernanza y Desarrollo en la Universidad de Amberes. Pues felicidades, qué bueno. Sabes que resuena mucho tu historia porque a mí me parece algo muy similar. Yo iba a estudiar microbiología.
y terminé estudiando ciencias políticas, pero me parece muy similar, porque yo también estudié magisterio, y estando en magisterio tenía maestras de ciencias sociales, filosofía, sociología, etcétera, que me decían, usted va a hacer un desperdicio en microbiología. Y yo no les creí mucho, o sea, de verdad yo todavía mantuve las dos opciones abiertas. Yo decía, voy a ir a probar los exámenes de microbiología en el Valle, precisamente, y voy a ir a probar ciencias políticas en la Marroquín, a ver cuál de las dos me convence. Casualmente en esa época Pedro Trujillo, que yo sé que es un personaje muy controversial, pero en esa época él era el decano de la facultad en ciencias políticas, y me tocó ir a la entrevista con Pedro, y aunque no lo crean, o muchos sí lo creen porque también lo conocen, pero Pedro en el 1 a 1 puede ser un personaje muy carismático, encantador. O sea, la verdad fue una conversación tan enriquecedora, y al final solo me dijo, te quedas con nosotros, ¿verdad? Y solo dije sí. Y entonces ya no fui a la entrevista en la del Valle a microbiología. No sé qué sería, creo que igual sería como una vida fascinante, ¿no? Pero me resuena mucho tu historia, porque yo creo que a veces cuando... Y creo que le pasa mucho a la gente que estudia pedagogía o aprendizaje o educación, que querés aprender de todo y estás abierto como a diferentes cosas, y ahí sí que son las pequeñas decisiones las que van formándote. En tu caso, Mónica, ¿tú sabías desde el principio qué era lo que querías estudiar? O sea, ¿siempre dijiste yo voy a la ciencia, o cómo fue tu camino? Yo desde que era pequeñita me recuerdo que mis papás, cuando tendría unos 6, 7 años, me regalaron un microscopio. Y me encantó, yo estaba fascinada, yo sabía que yo quería ser científica, no sabía en qué, pero que quería ser científica. Cuando llegó el tiempo en donde uno tiene que escoger su carrera, que uno está como un poquito perdido, ¿verdad? Yo dije, bueno, voy a estudiar ingeniería en alimentos, y no sé por qué se me metió eso. Estudié el primer año en la del Valle y no me gustó, porque dije, no quiero pasar mi vida en una planta procesadora de alimentos haciendo control de calidad. Yo sé que hay gente que, o sea, esa es su pasión, sí, y claro, su vocación. La mía no era esa. Y un compañero me empezó a hablar de la carrera de bioquímica. Yo ni siquiera sabía qué era. No sabía qué era lo que estudiaban. Entonces, cuando vi el pensum, me encantó y me enamoré de la carrera. Y en ese entonces yo empecé, la bioquímica, lo lindo es que tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Porque son los procesos biológicos de la vida, entonces hay muchos campos. Y en esa época pues yo quería estudiar fitopatología, eso era lo que yo quería enfocarme. Y trabajé en un laboratorio de fitopatología. Para quienes no son científicos, ¿qué es fitopatología? Es el estudio de las enfermedades en plantas, ¿verdad? Y lo bonito es que en esa época empezaba mucho la biología molecular, entonces habían técnicas nuevas que eran súper interesantes. Y bueno, eso era lo que yo quería hacer. Pero vamos otra vez a este tema de las bifurcaciones en la vida y los fracasos. Intenté, ¿verdad?, aplicar a programas de maestría y no me salieron. Entonces entré en una crisis existencial de qué voy a hacer con mi vida. Si no voy a hacer esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde vienen las oportunidades que a veces tenemos que tomarlas, porque realmente van a darte un cambio en tu vida, ¿verdad? Es el rumbo donde te pone el universo, ¿verdad? Y me invitaron a trabajar en un centro de investigaciones que se llama el CECIAM. Ellos hacían, porque ahorita lamentablemente el centro ya cerró, investigación en temas de salud y nutrición humana. Y entonces me fui empatinando. Con eso todavía tenía el tema de la tecnología de alimentos atrás, entonces saqué mi maestría en eso. Pero luego hice mi doctorado en ciencias nutricionales y de alimentos en Canadá. Era un programa que le hice un programa sándwich de dos escuelas, ¿verdad? La escuela de nutrición y la escuela de ciencias de alimentos. Entonces era un programa muy bonito porque como que tenía los dos elementos que a mí me gustaban. Y luego pues ya empecé a trabajar más en temas de nutrición, en investigación, haciendo más ciencia dura, ¿verdad? De investigación en micronutrientes, ¿verdad? Crecimiento infantil. Y ya se va uno encaminando, ¿verdad?, hacia eso. Pero no era mi idea original, ¿verdad? Definitivamente no era eso. Pero la vida te va encaminando en esas oportunidades, sí.
Quiero hacer una pausa para recordarles que si están planeando un evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues no tienen que buscar más, porque en Cocina y Más se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Ellos se adaptan a sus gustos, a sus necesidades específicas. Por ejemplo, si es una boda elegante, una reunión corporativa o una fiesta íntima, también cuentan tanto con servicio completo como con la entrega de alimentos, y ellos van a hacer que su evento sea inolvidable. Así que ya saben, hagan de su próximo evento una experiencia gastronómica extraordinaria con Cocina y Más. Pueden escribirles al WhatsApp, que es 5923-9198. 5923-9198 para obtener más información y reservar su fecha. Así que no esperen más, lleven su evento al siguiente nivel con Cocina y Más Catering. Y yo creo que quiera que no, el tener como demasiado fija una idea de esto es lo que yo quiero, hasta te limita. Exactamente. En cambio, saber que a veces la vida tiene algo que no esperabas, y estar abierta a esas posibilidades es lo que te permite encontrar otros caminos que incluso hasta pueden llegar a ser muy satisfactorios, ¿no? Bastante. Y yo quería regresar contigo, Natalia, porque tú contabas que te hacías la pregunta, ¿qué hace un sociólogo? ¿Qué hace un sociólogo? Y mi pregunta es si averiguaste qué hace un sociólogo y si haces, pues, eso que creías que hacen los sociólogos cuando empezaste tu carrera. Bueno, cuando hay ese tipo de preguntas en la Escuela de Ciencia Política, normalmente salía la respuesta, bueno, sí y no. La sociología, bueno, llanamente muchos van a decir, bueno, estudia la sociedad, pero la sociología se enfoca en analizar las dinámicas, dinámicas individuales, grupales y colectivas en torno a diferentes aspectos. Por ejemplo, busca entender por qué las personas en un contexto político pueden votar por un candidato más que por otro, cómo responden ante entornos de violencia, por qué deciden migrar, y también cómo eso repercute. Entonces hablamos de decisiones o acciones que pueden ser individuales o grupales, que normalmente decimos es el individuo que genera impactos en la estructura social, instituciones, procesos, incluyendo elementos que normalizamos en la sociedad, como en el caso de la sociedad guatemalteca a veces cómo hemos normalizado la violencia, la corrupción. Entonces eso determina procesos en las estructuras sociales y cómo permean nuevamente en las personas. Y entonces se vuelve un proceso... Hay paradigmas de la sociología que nos hablan que es la estructura la que impacta en el individuo. Hay otros que dicen no, es el individuo quien desde acciones micro sociológicas impacta en la estructura, pero también hay quienes hablan que son procesos bidireccionales, y normalmente la experiencia nos va llevando hacia ese tipo de procesos, a entender justamente que no es algo estático, es un constante proceso de cambio, que son conceptos muy claves, de cambio, de ajustes sociales y que va determinando cada una de las acciones de nosotros de manera individual y no digamos en un país como Guatemala. Y ya, digamos, habiendo encontrado qué hacen los sociólogos y qué es la sociología, ¿cómo lo aplicaste tú? Digamos, ¿cómo se ve un día a día de Natalia? Ok, bueno, un día a día... Parte del enfoque, en mi caso, está más desarrollado desde la investigación, como consultora, en el desarrollo de consultorías, procesos de investigación, gestión del trabajo de campo, diseño de instrumentos, principalmente en mi caso que es investigación cualitativa, entrevistas, grupos focales, todo el proceso de sistematización de esa información, pero también está vinculado con la docencia y con la enseñanza de metodología de la investigación o también de teoría social con estudiantes. En INCEDES tenemos un programa de pasantías en el que recibimos estudiantes que buscan hacer su EPS, su servicio social o algún tipo de estancia de investigación, y parte de mi trabajo es acompañarlos en los elementos iniciales sobre la metodología de la investigación.
Y eso que es importante también, porque yo creo que un tema que ha salido mucho en estos episodios de la diáspora científica es la importancia de tener algún tipo de mentoría o de comunidad o de alguien que te vaya guiando. Entonces creo que eso que haces es muy valioso y bueno, paso aquí contigo, Mónica. ¿En tu caso hubo alguna experiencia, algo así, como alguien que te haya guiado o mentora o mentor que te haya ayudado a ir encontrando pues por ahí tu rumbo en las ciencias? Definitivamente. Cuando yo empecé a trabajar en el CECIAM, el director científico, el doctor Noel Solomons, yo me recuerdo que yo llegué con él y me dijo, bueno, está contratada. Yo le dije, no va a leer mi currículum, no me va a hacer una entrevista. Entonces, no, me dijo, yo tengo buen ojo y desde ese momento, durante 20 años, él me acompañó. Fue como sacar 3 doctorados mientras que yo trabajaba con él. Él fue el mentor más maravilloso que creo que una persona puede tener. Nos enseñó desde cómo hacer investigación, cómo escribir artículos científicos. Él invertía mucho por ejemplo, en llevarnos a congresos internacionales para que uno se fogueara, ¿verdad?, a niveles más altos de científicos, ¿verdad? Entonces, es fundamental que si alguien quiere tener una carrera científica, es tener un mentor. Creo que eso es clave realmente, porque hay muchas cosas que uno no aprende en la universidad, no te las enseñan, ¿verdad? Sí. Entonces, que alguien te acompañe con experiencia en esos procesos, para mí fue el mejor regalo que yo pude haber tenido de un jefe, ¿verdad?, que era mi mentor. Y si quieren aprender más, ya sea de ciencias sociales o de ciencias duras, de migración o de nutrición o de cualquier tema, recuérdense que en Piedra Santa tienen un catálogo muy completo de libros. Pueden encontrarles en su tienda, que hay una en Zona 1 y la otra en Géminis 10, o también en su portal web, piedrasanta.com. Ahí encuentran pues un catálogo súper amplio de libros y además hacen entregas a domicilio a toda la República, así que para todas sus necesidades de lectura, Piedra Santa. Sí, y yo creo que eso falta mucho en la educación guatemalteca, ¿no? Como yo creo que todavía hay otros países en donde sí existe esa tradición estructura de también. tener, claro, como un aprendiz, un mentor o algo así. Y aquí falta mucho eso en Guatemala. Creo que hay como una gran brecha entre la educación académica y el campo de trabajo. Y esa sabiduría tribal, digamos, que hay en la persona que ya tiene experiencia en el trabajo, difícilmente se va transmitiendo a una a otra, ¿no? Y que como que eso te facilita la curva de aprendizaje. Y te quiero hacer la misma pregunta que le hice a Natalia, ¿cómo se ve un día a día? Digamos, más o menos, ¿en dónde está tu trabajo? ¿Qué tipo de investigación o aplicación le diste pues, a lo que estudiaste? Bueno, yo ahorita trabajo con la cooperación internacional, entonces he dejado un poco al lado la investigación, pero no del todo. Entonces yo colaboro mucho con por ejemplo, con proyectos internacionales, ¿verdad? Dando esa asesoría a los proyectos en el diseño, la implementación de los proyectos, cómo redactamos el artículo. Pero por otro lado, en mi trabajo en la cooperación internacional, a pesar de que son intervenciones, ¿verdad?, de desarrollo, trato mucho de poner el componente científico. Cuando diseñamos un proyecto, una actividad, ¿cómo usamos la ciencia, ¿verdad?, como base para esa implementación? Porque no se trata solo de imaginarte un proyecto, ¿verdad?, y pienso que esto podría ser así, pero ¿cómo usas la evidencia científica para, ¿verdad?, el diseño de una actividad? Entonces, luego también, ¿cómo haces una evaluación adecuada de un proyecto, ¿verdad? Ya usando principios del método científico también. Exacto, ¿verdad? Sí. Porque no se trata solo de hacer un monitoreo de algunos indicadores, que podrían ser indicadores de cobertura, ¿verdad?, por ejemplo, sino cómo tú estás evaluando realmente que esta intervención tiene un impacto. Y para eso todos los principios científicos del método científico son totalmente aplicables, y eso es lo que trato de hacer yo mucho en mi campo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ya no estoy en un laboratorio, como quisiera a veces, ¿verdad?, me gustaría regresar a un laboratorio, o sea,
hay formas de usar todo ese aprendizaje y toda esa experiencia científica en otros ámbitos que no son necesariamente científicos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que deberíamos de tratar de hacer cuando hacemos proyectos de desarrollo, mucho como tú dices, ¿verdad? En ciencias sociales también, esa integralidad también con las ciencias sociales, ¿verdad? Sí. Que son tan importantes. Entonces, pero lo voy a dejar ahí, porque sé que tal vez ese es otro tema interesante que hablar, ¿verdad? Cómo se integran los dos grandes áreas de las ciencias, ¿verdad? Interdisciplinariedad. Sí, exactamente. ¿Tú cómo has visto esa confluencia de las dos áreas? Bueno, creo es un desafío, porque normalmente nos encontramos con espacios en donde se encuadran las disciplinas. Entonces, por ejemplo, vemos estudiantes de ciencias sociales que buscan, tal vez por el objeto de estudio que ellos quieren estudiar, se integra hacia otras ramas de las ciencias sociales y también de las ciencias duras. Y eso puede convertirse en una barrera para desarrollar nuevos procesos de conocimiento. Por ejemplo, bueno, no puedo hacer mi tesis de relaciones internacionales. Normalmente hablo de estos porque son normalmente las carreras con las que trabajamos con los estudiantes, porque tiene ya elementos de la ciencia política y puede que me voten mi tema de investigación. Y entonces, o desde las ciencias sociales abordar elementos que son parte de la biología. Hay todavía ciertos retos para integrarlos. Y como dice Mónica, esa división entre esos grandes campos de las ciencias aún tiene puntos de confluencia, pero aún considero que falta mucho por llegar a esa interdisciplinariedad del conocimiento. Que en realidad esas divisiones pues son como un constructo mental, ¿no? O sea, en la sociedad y en la vida y en la naturaleza no hay esas separaciones. O sea, no vas a dividir la física y la biología y la sociología en una comunidad donde ves que todo confluye a la vez, ¿no? Y yo estaba viendo, pues cuando me enviaron sus perfiles, que ambas han tratado problemáticas pues que son muy importantes aquí en Guatemala, en tu caso nutrición y contigo migración. Y pues quizá empiezo contigo, Mónica, les quería preguntar si este tema las encontró ustedes o ustedes buscaron el tema precisamente porque al salir y pensar en Guatemala, o sea, ¿cómo llegaste al tema de nutrición? Bueno, fue mucho casualidad, pero cuando te metas en el tema y dices, y ves el contexto del país y dices, esto es un tema tan clave, tan fundamental del país que, o sea, hay que abordarlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, nutrición es un tema que políticamente es muy fuerte, ¿verdad? En el país. Ustedes saben que hay muchas iniciativas de gobierno que se han enfocado en este tema, con resultados variados, ¿verdad? Pero entonces, para mí el tema fue, ¿por qué están fallando estos programas? ¿Qué es lo que no estamos viendo desde la parte biológica? ¿Verdad? Porque está la parte política, está la parte programática, ¿verdad? De muchas de esas intervenciones. Entonces, ¿qué es lo que no estamos viendo? Y creo que ahí es donde tiene un rol muy importante la investigación científica. Entonces, hay muchas herramientas ahora que te permiten, por ejemplo, ahora hacer análisis, ¿verdad? Con bases de datos gigantescas poblacionales que te permiten hacer algunos modelos conceptuales de dónde podrían estar esos facilitadores, ¿verdad? O esas barreras que no permiten un desarrollo adecuado en un niño. Y eso lo puedes hacer mucho a nivel programático también, ¿verdad? Pero eso explica una parte, ¿verdad? Una parte del problema. Y ahí es donde viene la integralidad con las ciencias sociales. Tenemos, por ejemplo, una población que tiene una alta prevalencia de baja talla para la famosa mal llamada desnutrición crónica, sí. ¿verdad? Entonces podemos nosotros identificar toda una serie de factores que están asociados a que este niño no se esté desarrollando adecuadamente. ¿Pero por qué? Y entonces creo que a veces eso es lo que nos hace falta a nivel de programas, de hacer todo un casamiento, ¿verdad? Sí. Que nos permita tener un programa, un panorama completo de una problemática que es tan fundamental en el país,
O sea, tenemos índices vergonzosos, ¿verdad? A nivel del latinoamericano, el número 1 en baja talla parada, en niños menores de 5 años. Hemos invertido millones de quetzales en programas nacionales. No logramos cambiar ese porcentaje, pero ni un poquito. ¿Qué está pasando? Entonces, creo que eso es lo siguiente que nos toca, ¿verdad? Como comunidad científica, como los que hemos estado aquí trabajando por años en el tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente y cómo empezamos a trabajar ya desde una perspectiva diferente, viendo el problema de una manera distinta, ¿verdad? Con otros lentes. Entonces... ¿Y en la investigación que has desarrollado o en tus publicaciones has encontrado por ahí pistas de por dónde va la cosa, digamos? Hay pistas, sí, hay algunas pistas. Todavía no hemos publicado el artículo, pero sí hay algunas pistas que nos están llevando a ver este problema desde una perspectiva más medioambiental, ¿verdad? O sea, en tema como de calidad del agua, de la tierra, el nutrientes. Entorno, si uno... Si uno ve, ¿verdad?, en los entornos en los que se están desarrollando estos niños, que las áreas rurales, ¿verdad?, son las más afectadas por la problemática. Cuando vemos, ¿verdad?, que la calidad del agua, el saneamiento ambiental, la exposición a humo de leña, la estimulación temprana del niño. O sea, hay tantos factores que alimentan, ¿verdad?, que son tan importantes en el desarrollo de un niño. Y no es como que una bala de plata que voy a hacer una intervención con un tema y ya vamos a resolver la problemática. Son temas integrales, ¿verdad? Entonces, imagínense todo lo que cuesta criar a un niño, adecuadamente, ¿verdad? Sí. O sea, entonces, ¿por qué pensamos que estos niños, ¿verdad?, no van a necesitar las mismas cosas? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cambiar un poquito la visión y creo que también nosotros como sociedad tenemos que empezar a cambiar ese chip de nuestra problemática nacional y cómo la abordamos. Sí, y creo que ahí dices algo clave y que me imagino que se integra mucho también con sociología y ciencias sociales, porque está ese dicho en inglés, ¿verdad? It takes a village to raise a child, como hace falta como que toda una población para criar a un niño o niña. Y creo que en estos tiempos más estoy pensando como en la época, ¿no? Cómo se ha aislado cada comunidad, ¿no? Las familias, o sea, cada vez es menos comunitario y más unitario hasta llegar a la mamá soltera también. Y esa falta de apoyo de comunidad, entre todos nos cuidamos y cuidamos de nuestros niños, me imagino que también ha de tener un impacto, sobre todo en las personas más vulnerables, pero bueno, eso ya es aquí elucubrando, no hay ninguna teoría científica detrás. Y luego, Natalia, leí también en tu perfil que te has dedicado a veces a hacer investigación en migración, que es otro gran tema en Guatemala. No sé si llamarle problema o oportunidad o cómo abordarlo, pero es otro gran tema en Guatemala que impacta pues de todo, desde la economía hasta la composición familiar, el tejido social, etc. Contame un poquito acerca de pues cómo llegaste a ese tema, si fue a partir de estar lejos de Guatemala o ya estando en Guatemala, ¿cómo lo encontraste? Bueno, el tema me encontró. El tema te encontró. El tema me encontró. Yo cuando decidí estudiar sociología iba, así como tú mencionabas, con esa idea de abordar iba en una línea más de sociología de la educación, entender dinámicas sobre su impacto en la formación ciudadana. Bueno, todavía es un tema que está ahí en el tintero para mí, pero en el tercer semestre quise empezar a integrarme a espacios o experiencias de investigación. Y a través de INDESWE conocí a ICEDES, al Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo. Y lo que comenzó como una pasantía de mes y medio se convirtió en una pasantía de año y medio. Entonces, ahí conocí a mis colegas que también han sido mis mentores estos 15 años. Me han acompañado en esos procesos de formación en investigación, trabajo de campo, pero también en la enseñanza, en la reflexión
de la migración y su relación con el desarrollo. Y algo importante es que, como decía Mónica, dar ese paso más allá en procesos de gestión pública para una respuesta integral desde el Estado hacia las migraciones. Y es que socialmente la movilidad es parte de la historia, de las historias de cada uno de nosotros. Uh-huh. Mi propia experiencia también es desde movilidad interna. Entonces, yo estudiaba, para poder estudiar sociología tenía que venir a la ciudad de Guatemala, desde Jalapa. Entonces dejo mi casa, mi familia y me vengo a estudiar mi licenciatura aquí a la ciudad de Guatemala. Y entonces ya el proceso de pensar hacia afuera ya iba intrínseco en la experiencia de sacar la licenciatura. Y decir, bueno, voy a estudiar y voy a sacar mi maestría y luego voy a sacar el doctorado. Pero en el trabajo ya directamente de investigación sobre migración también vemos que existen esas dinámicas de movilidad escalada. Uh-huh. Ya sea por motivos transfronterizos, por ejemplo, guatemaltecos que históricamente han cruzado la frontera con México con fines de trabajo en la agricultura. Más recientemente en áreas como el trabajo de cuidados. Hombres, mujeres, familias completas. Que es algo que pasa en toda Centroamérica, que son dinámicas interregionales también. Personas nicaragüenses perdón, uh-huh. que van al departamento de San Miguel, en El Salvador, pero también llegan hondureños uh-huh. Uh-huh. en el trabajo en el café. Hondureños y nicaragüenses que vienen a Guatemala. Entonces, hay dinámicas tan variadas que pueden ser circulares, pero también de una sola vía. Ahí es cuando ya nos enfocamos en estas dinámicas de la migración internacional. Entendiendo a Guatemala como un país de origen, de tránsito, de destino, pero también de retorno. Entonces, en esa dinámica, desde INCEDES nos enfocamos en una perspectiva de trabajo que promueve el diálogo multiactor, entendiendo todos estos individuos, sectores y grupos que forman parte de esa comunidad, uh-huh. pero también desde una perspectiva multinivel, entendiendo que hay que buscar crear respuestas integrales a la migración desde una perspectiva local, pero también desde perspectivas bilaterales, regionales o multilaterales. Entonces, esa ha sido como nuestra línea de trabajo en estos últimos años. Y fue parte de la idea con la que yo empecé a trabajar mi tesis de la maestría, uh-huh. sobre la importancia de la gobernanza migratoria con una perspectiva multiactor, pero también multinivel. Interesante. Sí, yo creo que cuando hablamos de migración casi todo el mundo piensa nada más de Guatemala, de Estados Unidos, pero no se pone a pensar en todas estas dinámicas que existen también uh-huh. y que van pues afectando al país. Y luego ambas mencionaron algo que me pone triste, pero a la vez quiero saber cómo se ha ido resolviendo, y es el cierre. Es decir, tú mencionabas el cierre de la Facultad de Sociología en la Universidad del Valle, y que ahora solo hay en la San Carlos, o de la carrera por lo menos. La carrera. Y tú mencionabas también el cierre de un centro de investigación. Y pues quería preguntarles qué ocupó ese espacio que quedó vacío. No sé si han encontrado pues otras comunidades científicas o apoyo en colegas. ¿Cómo lograron, digamos, suplir esos vacíos que fueron dejando estas instituciones? Pues en mi caso, yo como soy del Valleriana, regresé a los brazos de la del Valle, al Instituto de Investigaciones de la del Valle, y ahí pues continué, ¿verdad?, haciendo mucha investigación. Sí quiero comentar, y no quiero ser así como gloomy, pero ahorita en estos momentos creo que la ciencia está pasando por un momento complejo, ¿verdad? O sea, lo vemos lo que está pasando en Estados Unidos con el cierre de muchas organizaciones que dan financiamiento para investigación científica en ciencias de la salud, por ejemplo, Institutos Nacionales de Salud, etcétera. Y entonces para mí creo que es una oportunidad. Hay que verlo desde la parte positiva de cómo entonces nuestro país empieza ya a darle esa importancia que tiene la investigación científica y no verlo como algo, no sé, tal vez en una torre de marfil inalcanzable, sino que ya se empiece realmente a invertir en el país en ciencia, y creo que somos los científicos los que tenemos que abogar por ese cambio de mentalidad. Entonces,
no quiero ser como pesimista, ustedes saben que la vida es dinámica, ¿verdad? Las cosas vienen y van, se crean cosas nuevas, otras se apagan, pero entonces tenemos esta oportunidad ahora de cómo nosotros podemos reinventar o cómo podemos un modelo, ¿verdad?, de ciencia en el país. Y creo que eso depende total y completamente de nosotros como investigadores. Entonces ya dejar de tener esa dependencia, tal vez de cierto modo, de algunas cosas externas, ¿verdad? Sí. Como financiamiento, sino cómo empezamos realmente a darle lugar a la ciencia y a que las personas vean el valor que tiene, porque es importante invertir en ella. Sí. Sí, esa perspectiva me gusta bastante, es como esperanzadora pensar que sí, a la vez es una oportunidad para independizarse, ¿no? Como decir, dejar de pensar que solo si se tiene este apoyo, este financiamiento, vamos a hacer ciencia y decir, bueno, es hora de que nosotros tomemos las riendas, ¿no? Sí. Y en tu caso, cuando supiste del cierre de la carrera, pues has encontrado otras formas de apoyo, de hacer comunidad entre sociólogas y sociólogos. Bueno, hay un tema y es que la comunidad de sociólogos es pequeña, bastante pequeña en comparación con otras carreras de ciencias sociales. Fue hace unos años que ya la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle ya no tenía la carrera de sociología, pero sí tiene la licenciatura en antropología, en arqueología y en otras áreas. Entonces solo queda la Universidad de San Carlos, en la Escuela de Ciencia Política. Y hace unos meses, el año pasado, si no estoy mal, pues surge el tema porque hay algunos semestres que se quedan sin estudiantes. Entonces vuelve a poner... este ha sido un tema que académicamente se ha abordado desde más de 30 años. Hay personas, hay un sociólogo, Jorge Rovira Mas, quien hablaba hace muchos años, hace muchas décadas sobre la evolución de las ciencias sociales y cómo desde ese momento se encontraban ya en cierto peligro ante lo que mencionaba Mónica. Se empiezan a cerrar los espacios ante falta de financiamiento o se pierden esos espacios de discusión sobre, bueno, qué podemos investigar, cómo podemos abordar estas problemáticas. Y entonces... en ese sentido, las ciencias sociales a nivel regional han encontrado espacios como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tiene distintos grupos de trabajo, áreas de formación o de investigación también. En el caso de las universidades, algunas de las universidades acá en Guatemala tienen institutos de investigación, pero que abordan las ciencias sociales desde una perspectiva más general. Curiosamente, luego de graduarme y de terminar mi maestría, en lugar de regresar a la Universidad de San Carlos, fui a la Universidad del Valle y ahí fue donde empecé mi experiencia docente en la maestría en desarrollo. Entonces, sí, parte de la formación en la Universidad de San Carlos, pues también como estudiante de magisterio, o sea, la importancia de la inversión en la educación pública. Entonces es algo que todavía, es una parte que todavía está muy conmigo, presente el tema de regresar a la universidad como ese compromiso social, como docente, como socióloga, como investigadora, pero que todavía es tarea pendiente ante estas distintas barreras y desafíos que enfrenta el hacer investigación, encontrar desde las propias universidades o institutos de investigación esos espacios para abordarlo y el financiamiento. La Universidad de San Carlos tiene un financiamiento muy bajo en proyectos de investigación, tiene una convocatoria anual a través de la DIGI, pero cada facultad, cada escuela tiene institutos de investigaciones y cada vez más vemos cómo se reduce el trabajo y el espacio. Entonces, toca identificar otros espacios que permitan llegar hacia las universidades públicas, hacia las universidades en general, pero creo que también es parte del contexto actual. Hay un impacto del contexto en la educación, en todos sus niveles, en la capacidad de hacer ciencia, de crear conocimiento en general, y que ese conocimiento pueda ser validado. Porque
justamente hay un sociólogo, Pierre Bourdieu, que decía, bueno, la sociología es un deporte de combate, porque constantemente está luchando por demostrar su carácter y naturaleza científica frente a otras ciencias. Interesante eso. Y bueno, les quería preguntar también acerca del panorama para el futuro. Digamos, ¿cuáles son los proyectos que se vienen para ti, Mónica? Bueno, pues yo con esta nueva teoría que tengo de la importancia del ambiente en el desarrollo humano, yo quiero seguir ahondando en eso. Estamos trabajando con un grupo de investigadores en la Universidad de Arizona, tratando de encontrar los vínculos entre, por ejemplo, la contaminación ambiental y el desarrollo infantil. Entonces, como por ejemplo contaminantes ambientales como metales pesados, pesticidas que pasan a través de la leche materna porque la madre fue expuesta a ellos, están de alguna forma pues teniendo algún impacto en el desarrollo de los bebés. Entonces, creo que es importante porque a veces vemos mucho los hilos, ¿verdad? Ajá. Nutrición es nutrición, pero cómo se conecta con un entorno, ¿verdad?, donde el ser humano se está desarrollando. Y eso tiene elementos también de ciencias sociales, ¿verdad? O sea, cuáles son las dinámicas sociales que están detrás de todos estos fenómenos. Entonces, para mí eso es el área que ahorita quiero seguir explorando mucho para esa integralidad en las intervenciones, que no pensemos que con dar un suplemento nutricional el problema se va a resolver, sino que tiene que ser toda una estrategia integral, ¿verdad?, de muchas intervenciones y muchas que a veces ni siquiera habíamos tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, es también una forma de abogar por el cuidado del medio ambiente. Lo pensamos que no nos afecta, más allá de que, ¿verdad?, hay calentamiento global, pero como todo esto somos un ecosistema, ¿verdad? Sí. Entonces hay muchas dinámicas ahí involucradas. Entonces eso es lo que quiero ahorita seguir explorando. Emocionante, ¿no? Sí, la verdad es que es fascinante y bueno, la mejor de las suertes. Y para ti, Natalia, ¿qué hay en el panorama que se viene? Bueno, seguimos trabajando en abordar las causas estructurales de la migración y eso tiene que ver mucho con entender las dinámicas de la respuesta institucional, o sea, el Estado, la política migratoria. Ahora el país ya cuenta con una política migratoria que se está implementando, pero también desde ese marco de gobernanza migratoria, cómo va a responder ante estos cambios del entorno, estos que son factores exógenos, pero también cómo se suma con factores endógenos. Entonces, hay una teoría de la acumulación causal en la migración. Entonces, la suma de todos estos factores climáticos, políticos, genera momentos de detonación de la migración. Entonces, pues seguimos en ese tema, en consultorías sobre este tema. También hay uno de los elementos emergente, tal vez que lo vemos desde esa perspectiva, sobre la importancia del abordaje del mercado laboral. Ajá. Entender el mercado laboral, las necesidades y cómo esto impacta a justamente estos grupos de población que tienen esa prevalencia específica en un momento del ciclo de la vida en la que deciden migrar. Hablamos de jóvenes entre 15 y 24 años, que es la media de quienes migran es de 25 años. Cada vez vemos que de cada 10 personas que migraban, al inicio 7 eran hombres y 3 son mujeres. Ahora vemos ya de cada 10, ahora cada 6 son hombres, 4 son mujeres, que son jefas de hogar. Y también parte de la comprensión de los entornos es el impacto de los cambios en la tierra, en la producción agrícola, la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y de generación de ingresos, porque eso sigue siendo el factor principal, porque la gente migra en Guatemala, acorde a las últimas mediciones que se han hecho, y el impacto de las remesas en el país. Entonces, las remesas que ya el año pasado superaron los 20,000 millones de dólares, se convierten en esa respuesta
para muchas familias para solventar el acceso a la salud, a la educación. Entonces ya no van con la compra de inmuebles para la vida diaria, el ahorro y la creación de un proyecto futuro. Entonces, pero es una dinámica que van resolviendo las familias migrantes. Entonces, bueno, ¿cuál debe ser el rol del Estado en atender estas causas? Entonces, esa es como la eterna batalla, y entonces eso me ha llevado ya en ámbito personal a tratar de entender un poco más la democracia en Guatemala, o sea, la evolución de la democracia en Guatemala. Es el plan del doctorado. Qué excelente, sí. Bueno, a mí también me parecen fascinantes estos temas, sobre todo el rol del Estado en todo esto. Creo que es fundamental comprenderlo, en especial cuando ha habido tanto abandono por décadas y me imagino que parte de tu estudio de la migración es cómo la población tiene que responder a ese abandono, ¿no? Porque no puede solo quedarse de brazos cruzados. Y bueno, aquí el tiempo pasa volando, debí decírselos al inicio, pero antes de cerrar el programa, pues quería preguntarles, no sé si alguna de las dos pues se queda con algo en mente que le hubiera gustado decir y todavía no han dicho. Mónica, no sé si te gustaría decir algo para cerrar. No, yo solo creo que mucho del objetivo de este programa es también que va dirigido a los científicos o a los que quieren ser científicos. A veces creo que la gente piensa que en Guatemala no hay oportunidades, o que son muy limitadas, o que hay muchos obstáculos. Yo creo que aquí es clave la flexibilidad, estar abierto a las oportunidades que hay. A veces creo que tenemos una idea muy fija de cómo quisiéramos que fuera nuestra carrera o a dónde queremos ir, y en mi experiencia personal, eso a mí no me ha funcionado. Es cuando yo suelto y fluyo con las oportunidades, con las dinámicas, con lo que, ¿verdad?, las necesidades que hay, porque también tenemos que estar conscientes que a veces vemos una parte muy unilateral de, esta es mi carrera, esto es lo que yo quiero hacer, pero hay un país con muchas necesidades y que necesita realmente expertos, que necesita gente que se comprometa con algunos temas. Entonces, es estar abierto, estar atento a las oportunidades que vienen, a los mensajes, ¿verdad?, del universo, de la vida. Entonces, hay muchas cosas que hacer en Guatemala, muchísimo, y necesitamos realmente gente que se comprometa con el país, que realmente lo saquemos, ¿verdad?, de donde está, pero eso lo vamos a lograr solo nosotros como guatemaltecos. Entonces, solo eso quería. Me gusta. ¿Qué tal contigo, Natalia? ¿Alguna reflexión final, algo que quisieras decir para el cierre? Para el cierre, bueno, para quienes les gustaría sumergirse en el ámbito de las ciencias sociales, de la sociología en específico, algo importante es explorar. Hay un sociólogo que decía Peter Berger, que decía que los sociólogos son curiosos por naturaleza. Entonces, si hay un interés en el abordaje de las ciencias sociales, que lo exploren. Como dice Mónica, la sociología, las ciencias sociales tienen muchas áreas del conocimiento. Podemos ir desde la antropología social hasta la sociología política, la sociología de las matemáticas y hasta de la música. Había un sociólogo que hacía artículos sobre la música, el impacto social del jazz, por ejemplo. Qué excelente. O cómo enseñar, por qué los sociólogos tenemos pánico para escribir o hablar en público. Entonces, hay una infinidad de elementos en el marco desde mi disciplina, que es la sociología, pero que se interrelaciona con las demás ciencias, la economía, la ciencia política, la psicología, la antropología, hasta la arqueología. Entonces, creo que sería principalmente, si los mueve la curiosidad y el interés, explorar, ir, quitar ese velo, decía Zygmunt Bauman, para entender ese entorno y, bueno, cómo desde individualmente podemos generar aportes. Pues gracias a ambas. Yo coincido contigo, Mónica, creo que estamos viviendo pues un tiempo que es un poco hostil para el pensamiento no solo científico, sino lógico, lamentablemente. Yo creo que ya desde hace unos años, y esto lo discutimos aquí en el podcast hace, no sé, meses, tal vez el año pasado, sobre el retroceso institucional que ha vivido la región, ¿no? Debido al crecimiento de los autoritarismos y del populismo, etcétera. Y eso cómo ha ido impactando, pues,
en cómo desde el Estado se va reduciendo no solo el financiamiento, sino a través de declaraciones públicas, la creencia y la confianza en las ciencias, ¿no? Que no es una creencia, pues, porque hay evidencia, no es que si te creo o no te creo, pues, sino ese espíritu científico, lamentablemente, se está viendo, pues, atacado, no hay otra forma de decirlo, por declaraciones de líderes populistas, de figuras influyentes que prefieren hablar acerca, pues, de otras cosas que no tienen ni siquiera fundamento lógico, ¿no? Y ante esa perspectiva de ataque a la ciencia o de falta de inversión en ciencia, creo que es fundamental el tener, pues, conversaciones como las que tuvimos hoy. Así que muchas gracias a ambas por compartirme su experiencia, por venir a platicar conmigo hoy. Y muchísimas gracias a la audiencia, pues, por permitirnos acompañarles en sus hogares o en el tráfico o donde sea que están escuchando o viendo este episodio. Y nos vemos en una próxima. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias.